Bueno, primero daros la bienvenida, desde luego agradeceros a todos que hayáis venido a estas horas de la mañana, un sábado, cosa que me parece que es el momento ideal para, bueno, pues para tratar de estos temas. Y ya cuando yo recibí la noticia de que iba a moderar esta mesa, a Juan no le conocía, le tengo muy leído, a Jaume le tengo muy visto, casi a diario, y a Pedro le tengo muy oído, muy oído. Entonces, todos los amigos por los pasillos aquí en la universidad pues me iban diciendo, a ver cómo lo haces, a ver si consigues hablar algo. Y entonces, voy a intentar no hablar casi nada, sobre todo porque quiero que vosotros, los que estéis aquí, también lancéis cuestiones, etcétera. Hombre, también con la posición aquí de privilegio que tengo, pues igual lanzo yo alguna idea primero. Yo iba a presentar a Juan, a Jaume y a Pedro. Quizá el único que necesita presentación soy yo, pero ya luego nos conocemos. Los tres yo creo que comparten una actividad muy relacionada con la comunicación. Los tres escriben libros, los tres tienen una proyección pública muy interesante y los tres también comparten una característica que indica Juan en la solapa de su libro, que a mí me ha gustado mucho. Los tres están casados, los tres tienen hijos, pero como dice Juan, desde que está casado y tiene un hijo, todo le importa un poco menos. Entonces yo, así de primeras, para empezar, os voy a preguntar, ¿a los demás os pasa también? ¿Os importa un poco menos todo después de que habéis sido padres? A mí el concepto, o sea, lo que me aborrece un poco es el concepto este de la batalla cultural después de ser padre. Directamente, ya. Sí, o sea, pero me da la turra por una cosa, porque es que como, oye, vamos a ver, o sea, Jaume, ¿no? Por ejemplo, cuando Jaume se va a Irak o dice, oye, pues yo tengo unos amigos que hacen esta labor, no está haciendo ninguna batalla, ¿no? O sea, está diciendo aquello es lo que cree, o cuando yo pongo fotos de mis hijos, o digo que cuidar es uno de los propósitos de la vida, decir, no, es que esto es una batalla, ¿no? Como si fuese una cosa táctica. Lo que sí creo que me importa, o sea, me importa mucho menos las consecuencias tácticas políticas de un determinado gesto, calculo mucho menos, me da mucho más igual y al mismo tiempo, por responsabilidad hacia mis hijos, considero que es infinitamente más necesario hacerlo. Simplemente porque les lleguen cosas, que estén vivas. O sea, porque hay cosas que a mí me han llegado y que he sido sufragtuario de ellas de manera intensa, el perdón, por ejemplo. Y claro, digo, oye, es que Carmen, Manel y Adrià, que dos de ellos sobre todo pintan muy parecidos a mí, con lo cual van a tener enormes retos y van a necesitar que les perdonen mucho, muchísimo. Claro, necesito que eso les llegue. Hombre, es que voy mirando y voy viendo gente conocida, entonces daros todos por saludados, ¿vale? Para que no hacer esto. Los de aquí también. Entonces, que son los importantes, ¿vale? Entonces los de atrás que también... Véntate porque... Vale. ¿Estamos en extremo centro? No. Esto es. Vale, nada, eso lo he dicho, la doble disyuntiva. Me parece vulgar y contradictorio tratarlo como si esto fuese una guerra comunicativa. Me parece fundamental afirmarlo con mucha más fuerza, aquello que entiendes que les es necesario a ellos. A mí no me ha... ¿Convencido? No. O sea, digo que cuando nació mi hija, o sea, no me ha cambiado mi forma de relacionarme con el mundo. A lo mejor sí que algunas cosas pues, te cambian tu forma de ver y en cierto modo a mí pues, incluso te radicaliza más, no te hace que las cosas te importen menos, sino dices, o sea, ¿qué le voy a dejar? ¿No? Que es un poco lo que decía Pedro. Pero por otro lado también me ha dulcificado, ¿no? Yo me acuerdo que decía, joder, yo no quiero una niña, yo quiero un niño, ¿no? Quiero jugar con él, irme a hacer grafitis con él por la calle, o sea, me apetece irme con él a hacer el gamberro, porque es lo que yo hacía con los niños que hacía de canguro, hacer el gamberro, y yo no quiero una niña, ¿no? Y de repente nace la niña y entonces como que me ha dulcificado y me ha... sigo igual de radical y de talibán, pero veo a mi hija, ¿no? Y me deshago. ¿Verdad? Juan, es que tú eres el autor de la frase. Bueno, sí, la verdad es que yo desde que tuve al crío, lo que me la bufa son las reacciones que despiertan las cosas que digo yo o que dice la gente que me interesa. Antes estaba mucho más
metido en una especie de compromiso con la libertad de expresión, compromiso. Y desde que está el crío, no, porque estoy en el compromiso de intentar enseñarle con los gestos y con todo que diga lo que digan los demás o sea cual sea el ambiente de la sociedad en la que le toque desenvolverse, hay unos valores que son importantes y que él los va a poder disfrutar en un ejercicio individual, que es lo que le pasa ahora a mucha gente que dice, bueno, vivimos un tipo de censura, vivimos un tipo de persecución, de cancelación, todo eso es verdad, pero eso no impide que las personas puedan ejercer. Lo que pasa con esto de la guerra cultural, o sea, la guerra cultural, esto es como lo de Bruce Willis ¿cómo se llama esta? La jungla de cristal, ¿no? Sí. Que dice, elegí un mal día para dejar de fumar, ¿no? Pues es que te meten, no es que tú vayas a la batalla cultural ahí, los políticos sí lo hacen, los políticos se meten en la batalla cultural a conseguir tácticamente, pues nosotros vamos a hablar de esto, este va a ser nuestro tema, tú no vas a poder hablar porque no estás legitimado, porque esto es lo que hacen los políticos, ¿no? Y algunos periodistas o articulistas o escritores son prácticamente políticos y funcionan de la misma manera, táctica, ¿no? Pero cuando tú no te metes en esa batalla, sí que te acaban metiendo, ¿no? Y es ahí donde la libertad de criterio, más que de expresión de criterio, ¿no? Porque con la libertad de expresión se pueden decir muchas tonterías también. Es importante tenerlas pensadas antes, ¿no? Pero para llegar a eso hay que tener libertad de criterio. Y la libertad de criterio es mucho más difícil que la libertad de expresión. Cualquier idiota puede decir cualquier cosa en cualquier momento, pero decir algo a lo que hayas llegado por una concatenación libre de pensamientos tuya, no impuesta por el pensamiento del grupo, por el pensamiento de la manada, de la tribu, eso sí que es difícil. Y ahí es donde la libertad de expresión se convierte en una especie de sacerdocio, donde tú puedes, fíjate qué palabra he usado como estoy de esto. Bueno, está muy bien, está muy bien. Que sé que hemos, Te agradecemos a ellos. sí. Nada. Vas muy de negro, ¿eh? Sí, también. Lo único, este punto de revelación lo defines con el dinosaurio que sale cuando se te cuelga el Chrome. Me he fijado, está muy bien. Pero vamos, que sí, que la batalla cultural y todo este rollo, lo malo es que te meten. Pero Juan, ¿libertad Pero, para qué? Ay, perdona, Porque Jaume. tenía apuntado ya. Antes de que arranques tú, me gustaría decir algo. Que nos conocemos. Claro. Y espérate, que yo tengo que soltar otra cosa, así que... Lo que tú estás diciendo de como que te la bufa, ¿no? Que estás como mucho más desprendido. Yo creo que eso tiene una respuesta que son vínculos fuertes, ¿no? Claro. O sea, yo eso lo he vivido toda mi vida, ¿no? O sea, yo me he sentido siempre todo muy libre, ¿no? Dentro de los límites, porque también uno tiene sus miedos, ¿no? Tiene sus fobias. Y yo creo que me he sentido muy libre porque he tenido unos vínculos fuertes. No he tenido una casa a la que volver, ¿no? Un amor en casa incondicional, que yo sabía que podía hacer el café como fuera, que mis padres estarían esperándome en casa. Luego te casas y eso se multiplica porque es una persona que no la que lo has cogido, no le ha venido dado, sino que lo has cogido, ¿no? Entonces, y tienes un lugar al que volver a casa con una persona que has cogido, claro, que eso sea tu hogar, ¿no? Y entonces nace tu hijo y ahí tienes otro vínculo, ¿no? Entonces, yo creo que esa libertad que tú hablas, ¿no? Que que tú expresas con el me la bufa, ¿no? Yo creo que es fruto de vínculos fuertes. Claro, porque en el mundo en el que estamos no hay vínculos fuertes. Esa es la coña, no es que los problemas que tú puedes decir tener por decir ciertas cosas volatilizan los vínculos débiles, que son los vínculos del grupo ideológico, de todo una esto. cosa que ya mejor nos vamos mucho del tema, pero que yo cuando en mis años de universidad lo vi, es de repente llegas a la universidad y es que todo el mundo quiere hacer planes en la universidad, ¿no? Todo el rato, los lunes, los martes, los jueves, vamos aquí, vamos allá, y dices, joder, tío, no tenéis vida, no tenéis tal, no tenéis amigos. Y dices, coño, pues a lo mejor no. A lo mejor tenía pues, mis vínculos del colegio se ha acabado y me voy a la universidad. Entonces, ¿qué tengo? Como no eran vínculos fuertes, se han ido deshaciendo. Y tengo 2 vínculos de la universidad. Y luego me voy a trabajar y eso se deshace y tengo 2 vínculos del trabajo. Entonces, no hay amistades ni vínculos fuertes que duren a lo largo del tiempo. Entonces, claro, es muy difícil ser libre si uno no se siente amado, si uno no tiene vínculos fuertes y un lugar al que poder volver. Ya ha salido de la conversación, primer tic, vínculos fuertes, ¿eh? Ya lo hemos... Claro, Lánzate, Pedro. yo es que hay una cosa ahí que habéis hablado los dos, libertad, ¿no? Habéis hablado los dos de libertad. Libertad de expresión. Yo no la libertad de expresión, ¿eh? No, bueno, pero libertad. Y lo has vinculado a una cosa que es muy interesante, que es los vínculos fuertes. Yo puedo irme a explorar, porque soy un explorador, ¿no? Y entonces me voy a explorar, ¿pero por qué? Porque tengo una roca en el mundo a la que llamo hogar y a la que vuelvo y en la que vuelvo a cargar mi mochila para volver a irme a explorar, ¿vale? Ese movimiento oscilante, ¿no?
me voy para afuera, me voy para adentro, vínculos fuertes, hogar. ¿Qué os ha pasado a vosotros? Vamos a hablar de vosotros. ¿Por qué? Porque la libertad... ¿Quiénes sois vosotros? ¿Los que están aquí sentados? La élite o...? cognitiva. ¿Qué es la élite cognitiva? ¿Qué es la élite cognitiva? Bien, 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 bien. Vamos controlando esto hasta que se convierta en nuestro centro. No, a ver. Es que hay que tener, hay que manejar el glosario de Bien, Pedro. entonces, a ver, ¿qué es élite cognitiva? Y no vamos a preguntar a algunos que ya me habéis escuchado. ¿Élite cognitiva es nueva clerecía? ¿Qué es una Pues clerecía? es una... Bien, vale. ¿Qué es la élite cognitiva? Uno de los papeles fundamentales en una sociedad, en una comunidad moral, no en una sociedad, en una comunidad moral, ¿vale? En una comunidad se deposita en la élite cognitiva, que es aquella que es autoconsciente y que tiene capacidad para proponer modelos de vida buenos a la comunidad moral. Eso tradicionalmente se han dicho los clérigos, ¿vale? La élite cognitiva. Entonces, ¿qué sucede con vosotros? Que cuando hablaba Juan de libertad de expresión, pero transada a través de la libertad de criterio. Claro, con la libertad de expresión, es más, se ha utilizado la libertad de expresión para derribar algunos de los vínculos fuertes y de los valores fuertes que atesoraban nuestra comunidad moral a lo largo de la historia. Es así. Ha sido la libertad de expresión la que, en los valores que nosotros podemos defender, yo puedo defender, se ha utilizado la libertad de expresión. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la libertad de criterio, que la libertad de expresión transada a través de la libertad de criterio, es decir, que haya una élite que comunique la defensa de esos valores en el espacio público y que, por lo tanto, ejerza esa libertad para defender aquello que entiende como bien, como bueno, como justo, es decir, que defienda que existen determinados valores para que así el modelo de vida bueno de la comunidad moral se vea afectado colectivamente por ello, esa es la responsabilidad de la élite. Por eso, cuando Juan decía, es que te arrastran. Hombre, no arrastran a una cajera del Mercadona, no la arrastran. No, claro. A alguien que quiera participar en la conversación pública y decir aquello que piensa de verdad, le van a arrastrar. Y a una cajera no la arrastra, pero sí la implica. Hombre, porque las consecuencias de lo que, como estabas diciendo tú, ¿no? Las consecuencias de ese debate de clérigos de las élites cognitivas, que sean varias y en choque, ¿no? Me imagino. Afectan luego a través de la política a las leyes, afectan a las costumbres. O sea que esto es muy interesante, ¿no? Porque tengo un amigo que es muy cínico y que me dice pues, a ver, es que todas estas cosas de las que tú hablas le importan a cuatro hipsters, ¿sabes? Le importan a la gente que está leyendo los periódicos, que es poquísima, ¿no? Y digo, ya. Es verdad que el interés solo se despierta quizá, sobre todo en esa parte de la élite cognitiva, dice Pedro, pero luego cuando aprueban una ley por la cual se define lo que es, por ejemplo, la violencia de género, y esto empieza a afectar a gente que no se ha leído el periódico en los últimos 10 años, en el momento de un divorcio o de cualquier cosa así, entonces es cuando se ve a dónde ha conducido eso que llaman guerra cultural. Porque para que se llegue a ese tipo de legislaciones que afectan no solo a eso, económicas, etcétera, hace falta antes prostituir los conceptos. Y los conceptos se prostituyen vaciándolos y se vacían arrinconándolos en un lugar donde no se pueden debatir abiertamente. Y ahí es donde se cierra el círculo. Ahí llegamos de la falta de libertad de expresión no en el individuo, sino en el ambiente social, a la imposición de ciertas leyes, de ciertas políticas que no se han podido debatir previamente. Fijaos, mi tema favorito ahora es el de los trans y las feministas radicales, que están en una guerra. Y aquí todavía se discute porque aquí el feminismo radical alcanza una fuerza bestial en los últimos años. Esos son mucho más fuertes, ¿no? Pero en Estados Unidos no habían alcanzado esa fuerza y no se ha podido debatir el tema porque allí las feministas radicales son directamente apartadas. Y por supuesto el resto de la sociedad ni sabe, es el sexo de los ángeles de lo que están discutiendo, ¿no? Nadie se entera. Pero claro, luego aparece Abigail Shear y te dice, ojo, no os ha importado un carajo este tema, pero están apartando a los críos de sus padres en las escuelas si los padres tienen dudas sobre que la identidad trans sea la de sus hijos pequeños. O sea, es verdad que hay un trabajo Y ahí se cierra el círculo. de prostitución del lenguaje, de ir picando piedra durante muchos años, pero a mí lo más grave no me parece eso. O sea, yo entiendo que ellos defiendan su modelo. O sea, a mí lo grave me parece nuestra inacción. O sea, me parece, sí. por ejemplo,
Ahora nos escandalizamos de que Cela diga que los niños no son de los padres, ¿no? Y todo el mundo se echa la mano a la cabeza. Llevamos 10 años tragando mierda que nos han metido educación para la ciudadanía y el 99,9% de la gente no ha hecho absolutamente nada. Lo ha asumido, objeciones de conciencia ha habido 3 o 4 en toda España y ahora nos escandaliza que Cela diga que los niños son de los padres. No, es que de facto ya hemos aceptado que los niños los educa el Estado. Hemos aceptado que el Estado diga lo que los niños pueden comer en el patio del colegio. O sea, llevamos años aceptando que nos digan lo que tienen que comer, lo que tienen que estudiar, y ahora nos escandaliza que digan no, que los niños no son vuestros, no los que hemos vivido como si no fueran nuestros. O sea, que ellos proponen un modelo y aquí el drama es que nosotros, ¿no? O sea, no hay una respuesta, o sea, hay un asumir ese modelo. No sé Entonces, si cuando llega la legislación ya es el último paso. Aprobar eso es el último paso. Eso es Si el Pero para eso recordáis, tiene que tragar si mucho. recordáis el título de esta mesa era Imposición del pensamiento progresista en medios sociales, ¿no? Vale. Volvemos ahí. No, lo hacemos. Lo hacemos. No nos hemos ido. Imposición. Realmente hay una imposición. Es decir, hace unas semanas en el Congreso, iba a decir el Congreso de los Mayores, pero no, bueno, CEFAS ya sabéis que organizó un anterior Congreso, Renovación de las Raíces de Occidente, algunos lo llamaban el Woodstock del pensamiento conservador, realmente porque se juntó gente, no sé, de autores que... Entre ellas estaba Chantal del Sol. Y Chantal del Sol aquí en este mismo aula habló de eso que llamamos totalitarismo soft o dictadura de lo políticamente correcto y lo habló con términos muy duros, diciendo que eso podría ser incluso una afirmación paranoica, que realmente lo que había que hacer era acomodarse a una situación de distinta hegemonía cultural. Pero sin embargo yo leo La Casa del Horcado de Juan Soto y empieza a hablar de herejía, habla de detecta situaciones de imposición, pero en tu libro también, Jaume, tú lo has vivido con la actividad de la CDP, no sé. Entonces yo quería deciros, ¿exactamente estamos en una imposición, en una especie de totalitarismo o nos estamos pasando y realmente lo que tenemos que hacer es... No estamos en un totalitarismo. Es sí. una derrota. Vamos a discutir sobre esto y mucho, porque creo que asumir ese lenguaje es la primera derrota. No es verdad. Lo que estáis es sustantivamente acojonados. Ya está, fin. Lo que tenéis es miedo. Y estar en un totalitarismo es algo muy diferente a tener miedo personal. El miedo personal se derrota saliendo, como hace Jaume. ¿Jaume está viviendo en un totalitarismo? No, está actuando. Mi padre vivió bajo el franquismo, lo mandaron a la cárcel. Lo que quiero decir es, o sea, a ver si me explico. Lo que hay es una mezcla entre melancolía por no resonar en los salones del poder, terrible, es que ya no mandamos. Vale, tíos, tenéis 20 años, nunca mandasteis. ¿De qué mundo habláis? No lo viví ni yo. Tenéis 20 años, mirar hacia adelante. Eso es lo primero. Y lo segundo, claro, bueno, claro, este es el Chiqui Congress. O sea, el grande fue el... Aquí podemos hablar de decir, oye, tíos, vosotros sois el futuro, nosotros estamos paprados. Lo primero que tenéis que hacer es llevarle la contraria a vuestros mayores. Igual repetir modelos no funciona. Porque incluso los que están aquí son no normativos a efectos de vuestra sociología. No hacen lo que se espera desde vuestra sociología. Esa situación de asimetría en el espacio público, por mucho que os digan que es un totalitarismo, es la mayor experiencia de libertad que existe. No tengo que poner de acuerdo a nadie. No tengo que andar pacificando con no sé qué tío del Banco de España y no sé qué ministerio, que me la da igual. Lo único que tengo que hacer es levantar la voz y empezar a moverme y generar un movimiento que, es verdad, es contracultural. Pero eso no es malo. Así ha cambiado la sociedad, la cultura desde hace siglos. Es lo mejor que os ha podido pasar. No le debéis nada a nadie. No le debéis vigilar la tradición, reconocer los valores que son ciertos y buenos. Pero, tíos, este es un momento cojonudo. Tenéis una potencia de fuego creativa en redes sociales, a efectos de creación cultural que no ha tenido ninguna generación en la historia. ¿Qué tipo de qué totalitarismo? ¿Que tienen el poder? Sí. Y vosotros, precisamente por eso, podéis decir lo que os da la gana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo no estoy de todo de acuerdo.
O sea, Pero tú vives en torno a eso. Sí, claro, pero yo no Es que digo- tú lo haces. Yo no digo que digamos un infierno ni que esto es una dictadura en la que uno no puede expresarse. Ahora, sería un error pensar que porque lo que se llama democracia no es un sistema totalitario, es decir, es una democracia como fundamento de gobierno, no como forma de gobierno. Entonces, no hay nada que se salve, o sea, no hay ninguna verdad salvada, o sea, no hay nada que sea intocable, ni siquiera la vida de la persona. Hemos visto que los hijos no son intocables, es decir, todo está a merced de lo que decida la mayoría, ¿no? Lo malo y justo, lo malo y lo bueno, lo justo y lo injusto, todo está a merced. Porque incluso puedes pensar, no, la vida de un chaval de 10 años, de un chaval de 40, ¿no? Eso no está a merced, eso es una cosa que no se toca, es intocable esto. Pero es que incluso eso se puede tocar. El año pasado se aprobó la ley de eutanasia, ¿no? Y al final, ¿qué es eso? Es decir, que un chaval de 40 años que no está a gusto, se le puede Un matar. chaval de 40 años. Gracias, Bueno, no, un adulto de 40 años, ¿no? Se nota que yo tengo 42 años y me ha gustado el comentario. ¿verdad? Y tu joven, Muy bien. entonces, no hay nada que esté a salvo de eso, o sea, no hay nada intocable. Entonces, antes veíamos el tema de la educación, con el tema de la vida. O sea, nos hemos creído que la verdad es consensuable, ¿no? Como si hubiera consenso en torno a la verdad y como si dependiera del consenso la verdad. Pero Entonces, tú no vives como si fuera consensuable. no, yo claro que no. Ah, entonces. Eso es distinto. No, Sí, no, porque- lo que estamos sí. hablando es para ellos. Lo que estamos diciendo es, oye, Jaume, por mucho que el contexto diga y la sociedad diga que la verdad es consensuable, tú no vives de manera acorde. Y es Sí, más, pero eso- no te pero recluyes es que en eso una ni durante el celda. franquismo, es que ni durante el franquismo también se puede vivir así. También se puede vivir como yo estoy viviendo ahora durante el franquismo. A lo mejor trabajamos un poco más, pero ese no es el tema. O sea, el tema es que yo voy a sufrir, voy a sudar sangre para que mis hijos puedan educarse como yo considero que se tienen que educar. Y voy a sufrir sangre por eso. Entonces, eso no es fruto de un régimen en el que hay libertad, en el que se respeta la patria potestad. El régimen es fruto de un régimen totalitario. O sea, y diciendo totalitario no me hago la víctima de estamos en una dictadura, no sé cuánto tal. No, no es eso. Pero hay una presión social brutal. Sí. Brutal. Y es verdad, tenemos las redes sociales que son una chorrada las redes sociales. O sea, no representan absolutamente nada. O sea, es para que salgamos, entremos, cagamos, nos divertimos un rato y salimos. O sea, no tienen ningún valor las redes sociales. Pero algún valor tienen, pero de verdad, o sea, que nosotros podamos estar aquí hablando, que nosotros podamos crear, que con ACP podamos hacer campañas, que luego nos las cancelan, pero que podamos hacerlas, que podamos hacerlas, está muy bien, pero no quiere decir que vivamos en un sistema en el que la verdad está protegida, en el que el error está perseguido y en el que hay verdadera libertad. No. Dejando la libertad aparte, yo con el término totalitarismo tendría mucho cuidado, porque el totalitarismo es una cosa concreta, no es una cosa vaporosa. Si queremos ir a las verdades, y primero hay que cuidar las palabras. Entonces, cuando se habla de totalitarismo en un congreso en el que se pretende denunciar el totalitarismo, ya estamos dejando claro que el totalitarismo no es tal, porque podemos hacer esto, salimos por la puerta y no pasa nada. Y es que si esto se graba y se sube a YouTube, habrá 25.000 personas que lo vean, 5 que nos insulten, 5 que les guste, 5 que les dé igual. Eso no es posible en el totalitarismo. Lo que tú dices es que estamos bajo el poder de la mayoría, ¿no? A lo que se ha podido llegar en la democracia de partidos es algo parecido, y ocurre que tú puedes oponerte por ejemplo, a la ley de la eutanasia de varias formas, y son insuficientes porque la mayoría está aprobándola, pero puedes oponerte de varias formas. Totalitarismo sería que no pudieras oponerte. El totalitarismo es un sistema en el que no estamos, pero estamos en un sistema que nos preocupa. De dictadura de la mayoría, eso sí, eso se puede decir. Bueno, es que también dictadura es un término... Bueno, llámale como quieras. Yo lo puedo llamar así para ponerme de acuerdo contigo y seguir adelante con él. Yo te compro el término que quieras, ¿eh? Vale. La mayoría decide. Sí. O sea, no hay nada O sea, salvable. democracia. Sí, pero no hay nada salvable. Esto no hay unas verdades universales, sino que la mayoría decide. Es que las verdades universales son las que llevan al totalitarismo, querido. O sea, el totalitarismo es la verdad incorruptible. Ese es el totalitarismo, según Hannah Arendt, gira en torno a una verdad incorruptible. Por eso, no tiene sentido que estemos aquí hablando si no hay verdades universales. Yo creo que hay verdades universales. Vale. Pero creo que se debe permitir que la gente descrea de las verdades universales, porque en ese sentido creo en la libertad. Creo en la libertad para decir que la Tierra es plana, y creo en la libertad para decir que Dios existe, y creo en la libertad para decir que Dios no existe. Entonces, la verdad puede ser una. Y yo comparto que la verdad puede ser una. Pero que es la libertad para decir
Fernando se ha bajado la mascarilla, hay que ir a por él, hay que matarlo. Bueno, el tema de las mascarillas... no... No, como está grabado, quería que quedara Fernando, constancia. eres el único que lleva mascarilla. Solo por añadir una cuestión al debate de los dos, yo creo que hay una noción de persona que existe en la orilla norte del Mediterráneo que hace, primero, que nuestros sistemas de gobierno en las comunidades morales sean esencialmente inestables. Se nos da mal callarnos. A todo el norte del A Mediterráneo. unos más que a otros. Claro, no, pero que este movimiento de las élites cognitivas de las comunidades morales al norte del Mediterráneo tiene que ver con la noción de persona. Tiene que ver con la disputa judía respecto de la Torá, tiene que ver con el modelo de vida bueno de Atenas, tiene que ver con la ley romana, tiene que ver con Cristo. O sea, eso que nos pasa a nosotros, en la orilla sur es diferente. En Asia es diferente, en Asia es la comunidad. Y aquí es la persona. Y en tanto Jaume ve una verdad fundamental o otra persona decimos, bueno, igual discrepamos, pero tiene derecho a hablar. O sea, el tío puede plantear su discrepancia. ¿Qué pasa? Que lo que sí que reconocemos una parte de quienes tenemos una serie de valores insertos en nuestras intuiciones morales, que se expresan de diferentes maneras, es que hoy la mayoría social hegemónica ha propuesto, en su propuesta moral, la nueva propuesta moral que ha subido a través de las élites cognitivas que se han educado, ha propuesto dentro es una propuesta de sustitución que lo que pretende es que te calles. Y eso es lo que... Niego la mayor de que eso sea una mayoría. Vale, dentro de las élites cognitivas. Dentro de las élites cognitivas no pasa lo mismo en Estados Unidos que en España. Exactamente. La diferencia, por ejemplo, entre la cultura de la cancelación, bueno, llevo años observando este fenómeno en Estados Unidos. La cultura de la cancelación se debe a dos cosas. Vamos a dejar aparte el fanatismo de los woke porque eso lo tenemos en todas partes. Y puede ser un fenómeno de flor de la juventud y puede ser muchas cosas, ¿no? Es decir, no sé si son más fanáticos los woke que los punkis de los años 80. La cuestión es que se les hace caso. ¿Y qué les hace caso? Están en el poder. Ojo, la diferencia para mí es esa. ¿Pero dónde están en el poder? En Estados Unidos. Sí. Porque allí, a diferencia de lo que pasa en España y en otros países de Europa, la prensa, los medios de comunicación están escorados hacia, vamos a decir, lo woke. Está la Fox, que allí es prácticamente Satanás, y que aglutina a gente muy huérfana de opinión y sobre todo de una clase de lenguaje y de una clase de agresividad que la corrección política desde los años 80 había apisonado. Por eso cuando Trump sale y empieza a decir las cosas que dice, mucha gente en Estados Unidos dice, hostia, por fin uno que habla como yo. Porque allí la corrección política sí que estaba impuesta. Y la cultura de la cancelación es la reacción de la corrección política al fin de su hegemonía. No se puede hablar de hegemonía cuando Trump ha sido presidente, por mucho que haya una hegemonía en las élites culturales de aquel país, ¿no? ¿Qué pasa también allí? Que las empresas son woke. Bueno, y aquí las multinacionales... No, pero... Pero con una diferencia, tío. No, aquí Telefónica no es... aquí las grandes empresas no... Bueno, pueden ponerse la bandera gay en el logo de Twitter. Bueno, Accenture, por ejemplo, tela las políticas internas que tiene de, oye, esto no se puede decir, esta palabra no la puedes decir, si te reúnes un compañero y dice tal, avisa, o sea, telas. ¿Por qué están actuando así las empresas aquí? Por miedo. Porque somos catetos. Porque hacemos lo que hagan los americanos siempre. Es una cuestión de catetismo, tío. Pero aquí lo que hay es un régimen mediático fracturado, ideológicamente, a lo bestia. Que tenemos el mundo, el ABC, la razón, tenemos el país, tenemos luego en los digitales público todos estos, tenemos el confidencial, tenemos el de Inda, tenemos un montón. Debate también. El debate, claro. El debate recién salido medio que plantea otro punto de vista más, ¿no? O sea, quiero decir, aquí no se puede hablar de totalitarismo por ninguna parte. ¿Qué hay? Hay una fractura tribal, que a mí es lo que me preocupa más. Aquí tú no le tienes miedo, a los que estáis aquí seguramente no le tenéis ningún miedo a que venga, yo qué sé, un woke y os diga, es que tú lo que dices me ofende. Os la suda, os reís de él, igual que hago yo. Pero uno empieza a tenerle miedo a los que piensan como él, a los de su propia tribu. Y ese es el fenómeno en el que estamos, no un totalitarismo, sino una fractura tribal donde las tribus se controlan así. Se parece mucho más a las guerras de religión del siglo XVI que al totalitarismo estalinista o cualquier otra cosa que se te ocurra. Y miedo a perder el trabajo
no puede haber, y eso no puede ser una imposición, porque tú, por ejemplo, hablas de este caso de James Damore en Google, ¿no? En Estados Unidos. Y En Rod Estados- Dreher en la opción benedictina habla también de una serie de una imposición en la que ya uno peligra, en la que la persecución es, no sé, económica o laboral. O En miedo a Estados perder el Unidos trabajo. puede pasar eso y aquí podría empezar a pasar. Si yo estoy escribiendo tanto de ese tema en España, es porque tengo miedo de que empiece a pasar aquí. Porque sí que hay inercias. Pero ya pasa. O sea, ¿Perder el trabajo? No digo que sea una cosa recurrente como puede ser en Estados Unidos, pero ya pasa. La campaña que hemos lanzado, la de cancelados, pues nos ha tocado hablar con gente que ha sido cancelada. Pues, por ejemplo, un caso es el profesor Jesús Barrón, profesor de biología, que en clase de biología puede enseñar que hay dos sexos, una niña preguntarle y si uno es trans, pues si era Kichekit sigue siendo Kichekit. Perfecto. Pablo de Lora lo echaron de un congreso por haber dado una entrevista en esos términos. Hay casos aquí también, ¿eh? Lo que pasa es que lo que en un sitio es una tendencia, aquí son indicios y por eso hay que plantear la batalla, por así decir, cada vez que ocurre. Y eso es lo que haces tú, es lo que hago yo. Pero, a ver, yo creo que también aquí se ha contaminado muy rápidamente de algo que para nosotros es consustancial, que es la guerra política. Aquí, por ejemplo, el feminismo, que, o sea, no sé cómo decirlo, en el momento en el que, claro, ya hay una bandería política y hay un Podemos o hay un PSOE, tú ya tienes la capacidad de protegerte detrás de otra muralla de escudos, ¿no? El problema que hay es eso dentro del espacio público. Pero es verdad, yo a mí lo que me gustaría saber, porque esto de que estás hablando es, ¿cuántos de aquí sois creyentes? Los chavalas, ¿podéis levantar la mano? ¿Vale? ¿Cuántos expresáis con normalidad esa creencia en vuestros entornos laborales? Bueno, esto es porque sois hardcore users de Dios y entonces ya estás ahí a tope, ¿no? O sea, pero bueno, digamos, tú también, Mariona. Como no hables más alto, te pongas de pie. Oye, qué bien. Gracias, Mariona, porque si queréis podéis participar y levantáis la mano y no sé, tienes que hablar más alto. Hay una serie de temas que si tú tocas, y tú lo sabes, que estás en medios, ya te ponen el San Benito de dogmática y de lo que quieras. Entonces, no es tan... Pero una pregunta, ¿qué consecuencia lo estás haciendo? Sí. Claro, No, pero yo no sabía lo que iba a ocurrir. Claro, pero yo también quiero hacer un pequeño apunte a esto. O sea, hay que... Pero espera un momento, vale, le contesto porque Sí. no sabías lo que iba a ocurrir. ¿Qué ocurrió? Pues de momento nada, pero... Esa es la cuestión, yo entiendo el miedo. Mira, alguna vez... Pero lo que te digo es que las personas que estamos en contra del aborto... Sí. Tenemos un San Benito de ser, vamos, unos indigentes intelectuales totales. Y yo, en el momento en que lo he hecho, sí he tenido que vencer un miedo que cualquiera de los que están en contra saben por lo que pasa, y es una cosa que al final uno hace una autocensura, por así decirlo, y es la peor de las censuras. Y luego te diré una cosa, que ahora que se habla tanto de globalización, ahí hay un riesgo. Yo me acuerdo cuando yo me hice famoso por hacer el friki en el balcón de mi casa, claro, empiezan a sacar mierda, entonces buscan tweets de hace 15 años, de hace 10 años, tweets que sigo suscribiendo completamente y que en ningún momento borré, porque sobre homosexualidad, sobre no sé cuántos, sobre aborto, sobre tal, sobre islam, sobre inmigración, lo que sea. Entonces empiezan ahí a escribir ríos de tinta, ¿no? Del homófobo, xenófobo, no sé cuántos tal. Entonces empiezan a cancelarme charlas, empiezan a negarme, pues yo qué sé, personas pues que estaba previsto que me presentaran un libro, y dicen, no me pueden vincular a ti, pum, me cancelan cosas. Hasta el punto de irme a Puerto Rico a presentar el documental de Irak y un grupo de alumnos de Puerto Rico a hablar con el rector y decir, por favor, cancelad a este tío, que no dé el documental porque mirad lo que es. Hay un diario que pone que es homófobo, que no sé cuánto, no sé qué. El documental se puso y te lo hicieron por saco. Pero hasta dónde llega eso. O sea, sí, que imagínate a un tipo que realmente tiene ¿Qué me vas a decir a mí de estas cosas? Claro, pues ya está, pues eso. Pero claro, pero es que estamos en una fractura tribal. Es que es lo que pasa. Hay ciertos temas, el aborto es interesante. Hay un monólogo de Louis C.K.
cómico cancelado, que habla de, es un tío de izquierdas y eso, pero dice una cosa que pocas veces se oye en esa tribu, ¿no? Dice, si tú crees que el aborto es un asesinato, ¿cómo lo vas a decir con educación? No, porque siempre se tacha, es que los antiabortistas son los fanáticos porque es que estaban ahí gritando en la puerta de una clínica y de verdad, si según tu visión del mundo, en una clínica de abortos se están cometiendo asesinatos contra bebés, ¿qué vas a hacer? Hay que combinar Claro. la educación en el debate y luego con una maza reventar la clínica. Claro, pero esto es algo que causó mucho escándalo cuando lo dijo este tío, porque lo dijo en un sitio, en un auditorio, donde esas cosas no llegan. ¿Y por qué no llegan? No llegan porque no hay comunicación entre las tribus. O sea, aquí no interesa un carajo, habéis levantado la mano todos con lo de creyentes, aquí no interesa un carajo el debate que está habiendo en otra universidad por allí, donde se están sosteniendo las opiniones contrarias. Nos hemos fragmentado en tribus, ¿no? No se puede hacer intercambio. Entonces, ahí se van generando inercias de hegemonía. Lo del aborto es una, yo estoy de acuerdo. Yo he tardado muchos años, no me he movido en ambientes de izquierdas nunca, pero he tardado muchos años en oír libremente a gente hablar contra el aborto y explicar por qué está en contra. Porque es verdad que se generan hegemonías. Pasa con la violencia de género. Todos los partidos de derechas menos Vox, y antes de que estuviera Vox, todos los partidos prácticamente, aunque había algunos que basculaban más, parece que tienen la misma opinión. Y no se escuchan argumentos en contra más que en canales de YouTube o yo qué sé, o artículos o cosas así, ¿no? Entonces, claro, se generan inercias de hegemonía por ese miedo, pero es lo que... Ahí estaba Pedro diciendo, dando la clave. Yo es que quiero, Atreveros. o sea, primero por recoger lo de Atreveros. Mariona, lo de Jauma... Por eso sí que hay que cancelarme, eso es como he dicho, atreveros. Hay una cuestión fundamental. Atreverse, si me queréis atrever. Cuando Pablo nos pasó las notas de, oye, en el congreso en el que son gente seria han dicho estas cosas, ¿no? Y yo dije, oye, mira, me parece genial y tal, pero seguir diagnosticando por qué estamos en una situación asimétrica, qué es lo que está sucediendo y tal, me parece genial, pero a efectos de recuperar un sano equilibrio público, que no se trate de que podamos decir aquello que consideramos verdad, que podamos decir cuál es nuestra opinión sobre el aborto, la eutanasia, sin sentir esa autocensura. Porque yo creo que Mariana ha dado una clave muy buena. Yo tenía una sensación de que aquello iba a ser inabarcable. Eso pasa sustancialmente por dos cosas. Uno, porque sociológicamente el debate exige hablar con el otro, que es de la fractura tribal de la que hablaba Juan. Y cada vez hablamos menos con el otro. Cuando digo hablar, no hablo de poner buena cara, juntar las manos y ser bueno, benéfico. No, no. Hablo de hablar, o sea, de decir, de debatir, de afirmar. Y luego lo segundo, que esto sí que es otra cuestión muy sociológica del rollo este, ¿no? El capillismo tiene el rollo de que como tiene la verdad de su parte, no tiene que persuadir y no tiene que molar. No tiene que hacer cosas que molen. Y entonces cuando llega alguien con ideas nuevas o con una manera un poco diferente de hacer las cosas, le dicen, no, frena, que es que esto no es como lo... Bueno, tío, recuperar la libertad creativa de que podáis afrontar en vuestros propios términos el debate y podáis molar. Molar, o sea, ser los que molan, no sé si me explico. Bueno, no ser un coñazo, o sea, quiero decir... Digo, porque ahí, querido, la izquierda ha hecho un gran trabajo para la derecha, porque ahora lo que mola es Ayuso. Quiero decir, pero ya, por favor, detengámonos en la cara de Jauma. O sea, No me puse la cara, tío. no, bueno, un poco. ¿Qué cara he puesto de qué? Que... Me ha entrado un bostezo, pero no No aquí, joder, joder. tío. A ver, no aquí, pero, o sea, han conseguido llevar, la izquierda ha conseguido hacerse tan rancia, la izquierda ha conseguido hacerse tan rancia, tan capitista, que es que los... ¿Qué os toca a vosotros? Se dice desde hace años. Ser punkis. Lo punky, esto se decía antes de que saliera Vox con tanta fuerza, decía, lo punky es ser de derechas, ¿no? Ahora, para atreverse, que yo aquí he visto que es bastante, o sea, hay que creer.
Y no digo entonces, sino que hay que estar convencido. Sí. O sea, si yo ahora cualquier otro os dijera, venid aquí y defenderme que vuestra madre es mejor que la del resto, no tendríais ningún problema en hacerlo y tendríais 30.000 cosas sabiendo las limitaciones de vuestra madre y eso incluso os daría más fuerza sabiendo esas limitaciones para decir, es que a pesar de eso, fíjate esto y lo otro es la mejor madre del mundo, ¿no? Y lo haríais convencidos y arrastraría y al final incluso a lo mejor alguno se convencería, coño, que tu madre es mejor que la mía, ¿no? Y eso podría pasar, pero para eso hay que estar convencido, o sea, hay que conocer, hay que amar, o sea, a vuestra madre la conocéis, a vuestra madre la amáis, ¿no? Claro, con otro tema no pasa esto, o sea, con otro tema a lo mejor hay que amarlo, hay que conocerlo, pero hay que estudiarlo, hay que formarse sobre ese tema, o sea, porque si no, al final, o sea, pero cuando tú vas a comunicar, cuando tú vas a salir a crear, cuando tú vas a salir a partirte la cara, o sea, una pregunta que tienes que hacerte antes de salir a partirte la cara es ¿a qué estoy dispuesto a renunciar por eso? O sea, ¿estoy dispuesto a renunciar a la reputación? ¿Estoy dispuesto a convertirme en el friki del trabajo? ¿Estoy dispuesto a convertirme en un dogmático? ¿Estoy dispuesto a convertirme en un tío al que van a mirar como un tío que no razona porque estoy dispuesto a eso? Porque si estoy dispuesto incluso a perder la propia vida, entregar mi vida en eso, porque entonces si estoy dispuesto a eso, saldré, comunicaré, estaré convencido y a lo mejor con mi ejemplo, con mi convicción, con la libertad con la que hablaré, porque estoy convencido, porque amo eso y creo en eso, entonces a lo mejor la gente escucha y dirá, ostras, pues eso a lo mejor no es tan tontería, ¿no? Pero ya salimos, el problema es que salimos, que en el fondo no nos lo acabamos de creer, no acabamos de estar convencidos, y entonces, bueno, pues titubeando un poco, ¿no? Pues sí, mi madre está bien, pero bueno, a lo mejor la tuya también está bien y es mejor que la mía. Y entonces al final así es imposible que sin autenticidad es imposible que ningún corazón se enamore. Pero claro, para eso hay que, antes de salir como kamikazes, nos tenemos que plantear a qué estoy dispuesto a renunciar, porque tú puedes ser un día que por una columna que digas, no, es que este tema de Abigail ha caído bien el tema, pero porque se ha conseguido enfocar desde la izquierda y tal, pero podría ser que el tema de Abigail hubiera sido tema cancelado y tú escribes sobre Abigail y es tu última columna en el Confidencial, podría haber sido. Insisto en que no, insisto en que eso no está pasando aquí todavía y no está pasando aquí todavía gracias a que ha pasado antes en otro sitio, lo hemos detectado y hay muchísima A Juan le gente protege que escribe bien. Sí que está pasando. Sí No, pero es que es muy importante. Es importante. Es que... Hay una pregunta, como he prometido que vale, iba a dar vale. voz y además los que queráis me hacéis una seña y os pasa. José María, a ver. Bueno, menos Juan, me conocéis todos. Pablo ha tenido... Sí, no me levanto porque tengo el ordenador aquí y entonces no quiero cargármelo. Bueno, Pablo antes ha mencionado un gran medio de comunicación y Juan creo que lo ha elogiado también. Bueno, a lo que voy. Ayer estuve aquí y habló una periodista de la SER y comentó pues, que hace poco con el problema que ha generado el gobierno a resultas del Sáhara Occidental, en la SER decidieron que tenían que publicar un editorial crítico con el gobierno. Y decía esta periodista, el tuit en el que poníamos esta editorial prácticamente no tuvo ni un retweet ni un favorito. Claro. Porque nuestro público no quiere escuchar eso. Y esto lo relaciono un poco con lo que comentabais, con lo que decía Mariona. Evidentemente, quienes colaboramos en medios de comunicación sabemos que en un sitio decimos esas cosas y en otras no. Y que en un lugar pues, se publica una cosa y en otra no. Es decir, sabemos bien que tenemos que modularnos. Pero es que hay un momento en que decimos, es que esto no interesa a mi público. Y como no interesa a mi público, me va a decir mi director, es que esto no lo lee nadie. Entonces, mañana dejas de colaborar porque aquí de lo que se trata es de generar lecturas, clics, etc. O sea, aunque solo sea por un tema meramente comercial, también vamos hacia una, no solo autocensura, sino lo que tú decías. Nos fragmentamos, hablamos solo de lo que nos interesa a nosotros, en los términos en los que nos interesa a nosotros. De hecho, comentábamos que eso, que ahora existe el debate, La Razón, El Mundo, etcétera, que hay diferentes medios que podríamos catalogar de centro o de derecha, pero lo que muchas veces diferencia un medio de otro es más el tono. Es decir, vamos a un público que lo que quiere es, como diría Jaume, a lo mejor ser más radical, más combativo, o quiere ser un poco más moderado. Y entonces al final le decimos, aquí vamos a contar lo que nuestro público quiere contar y además de la forma como lo quiere recibir. Luego, evidentemente, estáis algunos que podéis tener mucha más cancha y bien merecida, pero incluso los mayores popes saben que hay zonas por las que no pueden transitar. Gracias. A ver, es que aquí hay una cosa que a mí me parece básica de código en cuanto a la imprimación de aquello que creemos que es verdad en el espacio público, ¿no? Eso no puede depender del proceso de los medios de comunicación, ni puede depender del proceso corporativo empresarial que se dicta mediante el mercado. Y tampoco, y esto que os quede claro,
tampoco puede depender el establecimiento del modelo de vida bueno de las relaciones que surgen del poder, es decir, de la política. Es que esas son cuestiones, o sea, son cuestiones de orden secundario. Es decir, la premisa moral está antes, y donde se establece la premisa moral de muchas de las cuestiones que veis en declive o que veis minoradas en el espacio público, cuando ya llegan al proceso normativo del mercado o cuando ya llegan al proceso normativo de la política, ya están decididas y ya están establecidas mediante la premisa moral. Es decir, solo los únicos que pueden interceder en la moral comunitaria de manera libre son una élite cognitiva que no se someta a esos dictados y que cree de manera, porque cree, ¿Cuáles son o sea, crea porque cree de manera libre y crea bajo una premisa moral precedente e interviene de alguna manera alrededor de esa premisa moral. ¿Y de dónde surge esa premisa moral? Primero, bueno, de la persona, para mí de la persona. Segundo, no va a proceder de una estructura que evidentemente tiene que atender a criterios de mercado. La audiencia es un criterio de mercado y por lo tanto nada, digo, puede intervenir, pero no va a poder, precisamente porque atiende a un público, no va a poder impactar en el conjunto de la comunidad. Ahora, a través de la cultura, del arte, de la creación de dispositivos culturales que de alguna manera cosen la intersubjetividad entre personas, a través de eso sí. Es decir, el Quijote es intersubjetivo. No sé si me explico. Las obras de arte, los dispositivos culturales que creamos, ¿no? y que evidentemente son creados a través de una premisa moral que existe en la persona, son intersubjetivos. Ahora, en el momento en el que eso entre en el proceso político, vuelvo a decir, cualquiera que deposite sus esperanzas de que la moral comunitaria cambie porque haya un partido político, yo ya he tirado por abajo 2. Ya les puedo decir que esas esperanzas van a... Ojo, ¿quiere eso decir que no hay que vincularse a política? No, hay que participar en política. ¿Quiere eso decir que no hay que participar en el proceso de los medios de comunicación? Al revés, hay que participar mucho. ¿Hay que hacer esfuerzos? Sí. Pero luego hay un esfuerzo individual que como personas individuales hay que hacer renuncias como las que dice Jaume para no condicionar lo que podemos decir por la cantidad de dinero que queremos ganar. También. Eso también hay que decirlo y hay que aclararlo. Estamos en una escuela que se dedica a formar jóvenes. Oye, igual intervenir en el proceso público en torno a una premisa moral tiene una serie de repercusiones en el paradigma de lo productivo, en una vida dictada por el paradigma de lo productivo. Igual hay que equilibrarlo y decir, oye, pues voy a ser un excelente abogado, pero no me acuerdo el otro día, Xavi, arriba con no sé qué, o sea, tiene un apellido tal, que me estoy leyendo un libro de introducción al cristianismo que está muy chulo, es profesor del IES de finanzas, financierito, pero luego también es guionista de cine y crítico, e interviene. Es que una élite es eso. ¿Sabes quién trabajaba en el IES? Alejandro Cao de Venós. ¿Se puede hablar de IES aquí? Sí, ¿no? O sea... Es un límite a la... Digo, porque... Tabú. Esto es... luego hablamos del choque entre familias. Oh, eso es buenísimo. No, estos son jesuitas. Pero tú qué crees, el de fuera meto lo mismo. O sea, ¿eso se puede hablar aquí o no? Hombre, claro, pero poco. Vale. ¿Sabes qué? No, es que aquí somos no sé qué. Es que hay un ejemplo maravilloso de lo que es romper con... poner en riesgo tu vida laboral, tu reputación laboral, por tus creencias y por tu creencia en una verdad absoluta, que es el caso de un señor que se llama Alejandro Cao de Venós, al que conoceréis porque es el representante en Occidente de Corea del Norte, del gobierno de Kim Jong-un. Entonces este tío trabajaba creo que era allí donde trabajaba, ¿no? Las cámaras de los... No era profesor, no, era del departamento de informática o algo así. No, pero él... No, No, ya. Mira cómo Sí. salta. Sí, pero trabajaba allí. ¿Y por qué ya no trabaja allí? Porque lo echaron de allí al conocerse su vinculación con el gobierno de Corea del Norte.
Entonces, este es un tío que tiene sus creencias y tiene su fe en una verdad absoluta, que es la que marca el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. Habiendo nacido en Tarragona, siendo de la aristocracia, porque Cao de Venós es de una familia de aristócratas. Este tío, para mí, es alguien que toma decisiones llevadas por su moral, por una visión del mundo muy infrecuente en España o en Occidente, que es la de que el querido líder Kim Jong-un es el padre de todas las naciones. O sea, pues parece ridículo, lo es, quizá, pero es una persona con convicciones que toma decisiones según sus convicciones. Y transmite y la gente se lo cree. Porque se lo cree. O sea, él se lo cree y entonces la gente se lo cree. Pierde el trabajo por esta causa Sí, sí. y se implica muchísimo en la política de Corea del Norte. ¿Qué decir? La Lo que intento política. decir con esto Que se cada afilie uno- con Corea del Norte. No, diríamos que este es un tipo que es una víctima de la censura. Bueno, se ha ido a apoyar un régimen donde no existe en absoluto la libertad. O sea, quiero decir, sus convicciones son totalitarias y se ha encontrado más cómodo en un país que sí que es totalitario. Y es un tío que se permite decir, y está muy bien que se permita decirlo, que el totalitarismo es el del IS, porque lo echaron por sus creencias comunistas. Cuando, coño, te has ido a un país donde no existen los medios Ya, de se comunicación. está ganando la audiencia criticando al IS, ¿eh? O sea, fíjate cómo... Yo no sé lo que es el IS, tío. Yo no tengo ni idea de lo que es el IS porque no me han invitado. Ya lo Entonces- decía. Ahí, monedita, monedita... Oye, No, lo que quiero decir es que esto, me parece un caso maravilloso, interesante el de Alejandro Cao de Venós, para pensar en totalitarismo, para pensar en libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Él era libre para apoyar a los norcoreanos trabajando en la empresa que trabajaba o viviendo en el país que vive. Bueno, pues hasta cierto punto no, hay que admitirle que sus convicciones pusieron en peligro su reputación de una manera dramática hasta el punto del despido, ¿no? Ahora bien, ¿es este hombre una ley de la libertad? Obviamente no, porque se está yendo a un país y está apoyando un régimen que pasa por la anulación completa de la libertad, un verdadero totalitarismo, ¿no? O sea que son asuntos complejos en los que lo que tenemos que mirar no es solamente qué compromiso tiene uno con sus valores morales, Pero Juan, es sino que cuáles esta son los sociología- valores morales. Pero esta sociología, había una palabra por ahí. aquí, Pedro. Es- Vamos mientras a- te pasa el Había micro- mogollón de No, el preguntas. micro tiene hace media hora Ah, ya. vale. Había mogollón de preguntas, pero no Dale, creemos dale, en la dale. libertad Vale, de ¿no? expresión. ¿Cómo te llamas? Yo soy Ricardo. Hola, Bueno, Ricardo. Yo paso por el IES también, pero no me he hecho todavía. No, no. Algún día me voy a enterar de lo que es el IES. Pero bueno, simplemente, o sea, a raíz de lo que tú decías, Pedro, ¿vale? Porque al final se me ha quedado un poco como la idea de, oye, vamos a ver si, joder, haciendo a nivel sociedad, cambiamos la cultura y, joder, yo me planteo, ¿la sociedad realmente cambia la cultura o es la cultura la que se utiliza para cambiar la sociedad? Porque hace 20 años empezó a haber aquí una serie de, pues eso, series, comedias, jijijaja, donde la persona más conservadora, católica, era ridículo absoluto y se llevaba pues eso al ridículo y sin embargo los gays eran los guays, ¿no? O sea, y no por nada contra los gays, sino porque eran los guays y al final pues eso realmente refleja pues una moral, como tú dices, o una forma de vida mientras va erosionando a la otra y al final realmente la sociología de España hace 20 años no tiene nada que ver con la de hoy día. Y Los igualmente gays son una minoría creativa. es una minoría creativa, pero No. tiene medios. No, Tiene no. Lo primero que tiene es que molan, ¿vale? Eso es lo primero. Y entonces, un segundo. Y luego, una vez después de que molas, llega la pasta. ¿Para qué? Porque tienes guionistas, porque... Claro, ¿qué es lo que sucede hoy? Lo que sucede O sea, hoy... Yo conocí series como Lleno, por favor, donde el protagonista de la gasolina, donde el dueño de la gasolinera era un tío que echaba gasolina, un dueño de la gasolinera que era franquista. Alfredo Landa. Alfredo Holanda. Hace más de 20 años. Bien. Pero, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso de No, que no, ya lo molas y sé. después llega la pasta, porque mira, te voy a poner un ejemplo práctico del mundo laboral, ¿vale? Que no, bueno, no me gusta, pero desgraciadamente, además de pasar por el IES, que encima trabajo en banca, es decir, tengo lo peor ahora mismo. Pero bueno, es decir, mira, a nivel de banca, ¿vale? Mira, están los bancos y demás, ¿no? Y después está el supervisor, que es quien decreta si el banco quiebra o no quiebra, en fin, y después normas de El Banco de liquidez, de España. solvencia, el Banco Central Europeo, ¿no? Pues el Banco Central Europeo ha establecido, y es necesario, ¿no? Que ahora hay que cumplir una serie de requisitos
del climatismo, de lo verde, porque si no consideramos que estás en un riesgo y puedes ser declarado solvente. Es decir, o cumples esto y diriges tus inversiones a cosas verdes para promocionar lo verde, o puede ser automáticamente decidimos, bueno, que aquí hay que cortarte. Y está ahora mismo discutiéndose también en los salones de Frankfurt y se va a implementar en los próximos años algo parecido para ver las cuotas de la igualdad. O sea, Nos llegan un montón de temas que nadie sabe dónde de lo igualitario, deciden. ¿sabes? ¿Dónde se deciden? Pues ahí está la cosa. Ah, pero lo habéis pensado. ¿Habéis pensado dónde sabe la gente lo que no se llega a preguntar? Digo, paso 1, ¿no? Esto lo estudió un tío que se llama Foucault, que no es de 2020, es un tío de 1960. Los saberes de la sociedad. ¿Os habéis preocupado? O sea, es una cuestión, me abruman con cosas que no sé dónde se deciden. ¿Os lo habéis preguntado? La izquierda lo hizo. La izquierda se lo preguntó, se paró y dijo, oye, aquí la sociedad sabe cosas. El sentido común. Oye, ¿y esto dónde se decide? Y descubrieron, estudiaron el estructuralismo, Guattari, Deleuze, Lacan, Gramsci. ¿Os suenan de algo? Porque igual lo que también hay es una enorme pereza intelectual. No digo por parte de una pequeña minoría, pero igual la mayor parte de la peña está a cuadrar presupuestos en un banco. Sus altísimas... Ese es el problema. Sus altísimas capacidades cognitivas, sus enormes capacidades intelectuales, están puestas a disposición de hacer el 4,2 del performance de un banco. Y se dedican a eso toda la vida. Y claro, luego resulta que ponen un pie fuera de la concertada o ponen un pie fuera del máster del IES y ¡ay, mamino! ¿Qué es esto? Claro, pero es que es eso. Igual tenemos a los chavales más listos de cada generación recibiendo formación en escuelas de negocio para mejorar los beneficios de las empresas. ¿O no nos damos cuenta? Que les decimos que hagan eso. Que les decimos que dediquen su vida a eso. Acabo. Esos saberes... Mola porque hace así, aunque nadie le vaya a interrumpir. Es como... ¡Apartaigo! Acabo. Mira. Una minoría creativa. Maestro. Y sois una minoría creativa. Ya no racionáis con la mayoría social del país al que pertenecéis. Ya no resonáis con el poder del país al que pertenecéis. Ya no estáis en los salones de la corte. Ya da igual que tengáis 200 economistas en KPMG. Da absolutamente igual que tengáis trufaos los puestos del Banco de España. ¿No lo entendéis? No podéis transformar nada de la cultura de la que formáis parte porque estáis en ejecutar lo que os dice la corte. Y claro, dices los gays. Los gays en 1960 no eran nada. 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 No existían. Eran unos tíos que se reunían en cafeterías y bares de Nueva York. Y empezaron a crear una cultura y a echarle un par de huevos. Y a salir a la calle y a pelear y a crear. Y entonces, ¿qué pasó? Que resulta que entre el 2, el 3 y el 4% de una sociedad occidental, que es a lo que llega el número biológico de lo gay, ¿cuánto produce de la cultura? ¿Qué porcentaje de las series, de lo que consumís, de la música, expresa una serie de valores en donde esa sexualidad no heteronormativa se ve reconocida? ¿El 15, el 20, el 25? ¿Y los católicos? ¿Cuántos son en porcentaje? ¿Y cuánto crean? ¿Y cuánto molan? Yo entiendo, o sea, y perdonadme porque yo venía aquí específicamente a esto. Y yo se lo había advertido a los miembros de la mesa en un mail. Les dije, mira, yo volver a decirles a chavales de 20, volver a decirles a chavales de 20, a echarles la llorada no es mi rollo. Porque estamos, sinceramente, a mí la llorada ya me sobra. Estamos muy mal. Es que vienen los temas decididos. Bueno, tío, pues igual hay que decidir dónde se crean los temas. ¿Cómo creo yo? ¿Estaba decidido el éxito de Feria? ¿Estaba decidido que el mayor libro celebratorio de la familia en los últimos 20 años lo escribiera una tía que es hija de comunistas,
periodista en Vice, y que jamás en su vida ha tenido acceso a todo esto. ¿Dónde están? ¿Cuántos salen de aquí? ¿Cuántos salen del CEU? Sí. 3. ¿Cuántos? 1000 y pico. 1000 y pico cada año. ¿Dónde están? Tienen interna, academias, dinero. Se pueden tirar 3 años escribiendo un libro y no pasa nada. Vienen de entornos de bienestar. ¿Dónde están? Quejándose porque el compliance de no sé qué no dice lo que ellos piensan. Pues tío, muy bien. Oye, tenemos 2. Sí, o sea... Es que escuchas a Pedro y te dan ganas de salir por la puerta, pero como hemos decidido, hay... Estudiantes que fueron de universidades católicas se casan enseguida, tienen hijos, ya sabes que no da mucho tiempo para eso. Oye, Bien, falso. muy bien, muy bien, muy bien. ¡Falso! Falso. Los hijos dan tiempo a más cosas. Sí. Cuanto más ocio Te tienes, dejas de menos drogar. Te dejas de drogar. Bueno. Casi todos los días. No, los hijos no pueden ser una excusa, igual que no puede ser una excusa tener mucho trabajo. Eso es como lo de no leo porque no tengo tiempo. Es por eso que no lees. Jamás he conocido a alguien que no lea porque no tiene tiempo. Jamás he conocido a nadie que no escriba porque ha tenido un hijo. Yo estoy escribiendo un libro y tengo un hijo de 15 meses y lo tengo que entregar en julio al hijo. Digo, al libro. Quiero decir, excusas hay muchas. A mí me gusta el discurso incendiario de Pedro, me encanta porque es que tiene razón. Es que uno hace lo que quiere hacer. Siempre. Y deja de hacer lo que no le apetece hacer. No lo que no quiere hacer. Lo que no le apetece hacer. O lo que no se atreve a hacer. Que es de lo que estaba hablando él. O lo que no ha sabido llegar a hacer, que también es lo que estaba hablando él. Por eso de dónde están esta gente tan bien formada. Y llega Ana Iris Simón, que escribe en Vice, y te escribe el libro que teníais que haber escrito 20 veces cada uno, ¿no? Es decir, es interesante esto. Tenemos siempre muchas excusas y el miedo es una de ellas. El miedo a, oye, es que me van a decir en el trabajo que soy lo que sea, ¿no? Si trabajas en un banco, habrá también, o sea, puedes tener inquietudes sociales. Esto pasa mucho con lo de la iglesia, ¿no? Puedes tener inquietudes sobre la pobreza, sobre la desigualdad, etcétera, que estén muy arraigadas en tus convicciones morales católicas, por ejemplo, y que en ciertos ambientes bancarios tampoco se puedan decir, porque son de rojos. Eso es lo que le pasa a Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada dice muchas cosas sobre la pobreza, etcétera, que son de rojos. Y hay mucha gente de la iglesia más de la parte liberal, de los PPs y todo esto, que lo consideran una especie de anatema por las cosas que dice de que hay que pegarle un tiro a los banqueros. O sea, quiero decir, Juan Manuel de Prada lleva a cabo pensamientos que vienen de la raíz católica y de la raíz de la moral católica y que sorprenden en la derecha católica de hoy, claro. ¿Qué diferencia a Juan Manuel de Prada de otros que lo dice? Y lo dice porque mucha gente tiene esas preocupaciones, pero trabaja en un banco y no las puede decir. Porque en ese ambiente concreto del banco, eso no se puede decir, porque te van a considerar un rojo. Y al final es eso lo que yo estaba diciendo al principio, es que tú tienes miedo de tu tribu. Y tu tribu tiene unos límites que no tienen por qué coincidir con los límites de la corrección política. Ahora a lo mejor te meten en el banco una política de que no puedes emplear un lenguaje sexista. Puede pasar. Esto está viniendo de Europa, están viniendo muchas normas que están afectando a las empresas, donde a lo mejor hay palabras y se ve en Facebook. A mí en Facebook, yo estoy en Facebook de 2008, cada semana me quitan 3 o 4 posts de 2010 que yo no recordaba. Ahora me quitaron 2 que decía, no sé qué es una mariconada. Mariconada era una palabra que antes se entendía como, pues, que en no... las canciones de Mecano salía. Claro, quiero decir, en un contexto no homófobo, mariconada funciona de otra manera, como estupidez, como cobardía, se puede usar de muchas formas, ¿no? Ahora Facebook las va quitando. Eso puede pasar en tu empresa, que de pronto tú notes ese cepo, woke, porque meten una directiva desde no sé dónde, como dices tú, desde no sé dónde, que ya ahora pues hay que tener cuidado con esta clase de comentarios. Vale, pero ¿es eso lo más peligroso de decir en tu ámbito de trabajo? ¿Son esas las palabras que están constriñendo realmente la libertad tuya si a lo mejor tú tienes una inclinación social por tus convicciones religiosas
y una preocupación por la desigualdad o por la pobreza. ¿Es eso lo más jodido, lo de la palabra mariconez en el banco? Lo dudo. Al final tu tribu te está controlando de otra manera, tu tribu te está controlando con una serie de líneas rojas que son el mal llamado consenso o sentido común. Y esa es la primera tiranía. Él me decía, tú tienes mucho sentido común. Oye, el sentido común es lo más odioso y el enemigo más poderoso del pensamiento. El sentido común es una corrección política que ha triunfado. Eso es el sentido común. Pues va cambiando con los tiempos. Por eso en los años 60 el sentido común era que los gays no existían. Pues es lo que pasa en Irán. ¿Dónde están los gays? Lo dice, salía Ahmadinejad en la hora chanante, ¿no? Que decía, ¿qué? Pues aquí no hay. Alguno habrá metido en un cuevero. No, claro que hay. Lo que pasa es que el sentido común es una corrección política ya asumida y hace que dejes de ver las cosas que existen, ¿no? Este ha roto el sentido común. Oye, tenéis que hablar, tíos. A ver, Sí, pero levantar la mano. Es que Y este también tiene que hablar. ¿Os dejáis hablar vosotros? Tenemos 3 intervenciones, ahí detrás, aquí delante y aquí en la segunda fila. Dale. Y aquí a la derecha y nos quedan, Fernando, 15 minutos, ¿no? De pie. Bueno, venga. sí. Rápido. Buenos días. Bueno, encantado de escucharles y tal, pero me gustaría recalcar lo que ha dicho Pedro, ¿no? El tema de que en vez de ir por ejemplo, a bancos e historias de estas, pues que, por ejemplo, la gente se animase a ir a la escuela pública, a opositar como profesor de instituto, porque ahí está la gracia. Hay mucha gente que ha tenido la suerte de estudiar en colegios concertados, en colegios privados, muy bien educados en la fe, llegan a sus ambientes de barrio, de pueblo y tal, y parecen extraterrestres. Después se juntan con los chavales de clase, la promoción, y dice, fulanito, si es que casi no se puede hablar, eres un raro, ¿no? ¿Y qué pasa al final? Que como uno tiene que vivir en este mundo, pues al final claudica ante la evidencia, ante la supuesta evidencia, y se acabó, y todo se echa a perder. Por eso yo creo que lo interesante es eso, que en vez de tanto ir a bancos, a la Administración General del Estado, a la Judicatura y tal, pues que la gente se animase a ser un simple y sencillo profesor de instituto, dando matemáticas, geografía, historia, literatura y tal. Porque claro, los periódicos están muy bien, los medios de comunicación están muy bien, pero si la gente sencilla, o sea, si la gente bien formada no va donde verdaderamente está la masa, porque esto es una democracia, pero esto cada día más es una oclocracia, ¿no? ¿Os gustan las fiestas populares? ¿Os gustan las verbenas? ¿Os gusta la peña con las manos sucias y la piel caliente? ¿Os gusta la imperfección? O sea, digo, o todo tiene que ser normativo, highly productive, me relaciono con mi entorno porque son todos iguales que yo, hablan todos de la misma manera. ¿Sabéis cuál es el mayor riesgo de eso? El mayor riesgo de eso, y lo digo porque algunos estáis aquí, que cuando entro en contacto con chavales que solo se relacionan con gente como ellos, no se les entiende al hablar. Cierto, totalmente. No se les entiende al hablar, es un... Y tú dices, pero ¿cómo vas a hablar fuera si solo estás acostumbrado a hablar para adentro? No, y entonces te empiezan a hablar de jerigonza, no sé qué. No, claro, y luego vas desentrañando con amigos. No, es que esto es la manera que tienen de hablar en el Opus. Y te dices, cojonudo, pues para el Opus funciona, colega. Pero cuando pones un pie... Mi mujer es maestra en Entrevías, es jefa de estudios en un cole público en Entrevías, y es de todo menos simple. Y tiene un acceso a la vida enorme. Y abrirse a la vida imperfecta, y abrazarla con sus mierdas, es lo que mejor te prepara para defender aquello en lo que crees de verdad. Entonces, Jaume, me gusta mucho una entrevista que tiene, y no sé si lo puedes comentar, de cómo empieza él su camino, de decir, joder, o sea, Jaume tiene una experiencia muy transversal que no es normativa, y precisamente es esa experiencia no normativa la que te da herramientas luego para contradecir con el sistema, joder. Si tu mundo son los consejos de administración y el sacar el 10, y soy un chico 10, y soy no sé qué, pues mirad, eres cojonudo para el performance, pero para convencer a la gente no vales, porque no te has expuesto a la vida. Entonces, perdón porque estoy aquí en un rollo como medio juventudes hitlerianos, pero... No, pero esa es la gracia precisamente. ¿Quién es Anahí Simón? Anahí Simón es una chavala, como soy yo, de pueblo, que ha leído, ha visto el mundo y que vuelve a su hogar. Y lo que quiere es ver que sus amigos sean como ella, en tanto no imponiendo su visión de las cosas, sino dándoles la oportunidad de ser como ellos. Porque ese es el problema, ¿no? Tú sales, por ejemplo, de Fomento, tal, vas al barrio, no, porque normalmente el tema de los barrios es... eso es una isla, ¿no? O sea, ahí nadie se entera.
Pero en los pueblos vas y la gente tal, la saludas y tal, tú no la tratas, tal, estos palurdos, tal. Yo me junto con mis amigos, no, los tratas como, oye, quiero que veas las cosas como son, en su complejidad, tal, quiero hacer comunidad, quiero, pues eso, que todos seamos iguales, no yo en la cúspide y tú ahí en la tierra, ahí con los gusanos, porque es que ese es el problema. Es que lo he visto, como lo he visto. Con lo que está diciendo Pedro ahora de la juventud hitleriana, lo que está diciendo Pedro es interesante porque está apuntando una idea que es muy importante y que os atañe. Las élites, por definición, están muertas. Están muertas en el terreno de la cultura. Las élites están muertas. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué le ha pasado a Podemos? ¿Cuánto dura Podemos? Podemos, ya nadie vota a ese partido que hace 6 años sacó 5 millones de votos. Hostia, 5 millones de votos, recién salido. ¿Qué le pasó a Podemos cuando empezó y qué le pasó a Podemos cuando murió? ¿Por qué murió Podemos? Porque se convirtió en una élite. Pasaba eso que dice él. ¿Os disteis cuenta? Todos hablaban igual que Pablo Iglesias. Los oíais en la tele y Irene Montero, Sofía Castañón, Ione Belarra, todos hablaban igual que Pablo Iglesias. Hasta en los gestos hacían eso de... hacían esa movida todos. Era acojonante. ¿Y por qué? Porque es una secta. Bueno, en parte es una secta, sí, como todo. Pero sobre todo porque se había convertido rápidamente en una élite. Y no una élite en el sentido de que se compran una casa muy grande. No. No hablo de una élite económica, sino una élite que se regía por su propia neolengua interna y que tenía unos límites muy marcados de lo que era aceptable dentro de esa élite y de lo que te expulsaba de la élite, véase Rejón, etcétera, ¿no? Podía ser un detalle, un matiz de doctrina, como en el caso de Rejón, ¿no? Que se convirtió en hereje por plantear una pequeña estrategia diferente, ¿no? Y también por su ambición desmedida de poder dentro del grupo, ¿no? Pero al final las élites, lo que apoyo lo que está diciendo Pedro en el sentido de que las élites por definición, están culturalmente muertas. Porque se retroalimentan, huelen a cerrado, huelen a chotuno. Lo que mola dentro de la élite no mola en absoluto fuera. Y eso es lo que estaba diciendo él. Los gays en los 60 no se convirtieron, no dijeron, no, vamos a ser los más guays de este sótano. No dijeron, vamos a ser los más guays de este ático. No. Que es lo que dicen las élites normalmente. Y desde aquí, ¿se sigue oyendo? Sí. Desde aquí voy a... No. Dijeron Freddie Mercury, Elton John, masas. Vamos a... O sea, no dijeron como un plan, ¿eh? Pero funcionó de esta manera. Salir del armario es lo que hizo este tío en Cataluña. Claro. Cuando salió al balcón... Y empezó a subir unos vídeos absolutamente disparatados, porque eran unos disparates, y a decir unas cosas disparatadas. Maravillosas, creativas, divertidas. Rompedoras, que no sabías muy bien de dónde había salido. De un psiquiátrico. Solo te querías ir a ese ático a beber un whisky con él. Claro. Sí. No lo hacía como un plan, has dicho, ¿eh? Claro. Tengo a 2 personas aquí esperando a hablar y nos quedan 5 minutos. Yo necesito 3 minutos solo. Luego no ha hablado nada, el pobre. Un poco. Por favor, de verdad. Dale. Habla y después aquí Sí, me has identificado, vale. Pues sí, te sigo, escucho el podcast, me gusta mucho. Lo mío es una puntualización, ¿no? Y que también a veces creo que me parece peligroso y a veces quizás desde dentro no nos damos cuenta. Cuidado, o al menos mi opinión, cuidado con lo de hacerse extremadamente extremo kamikaze, en el sentido de que estamos intentando abrirnos al mundo y no ser élites, o al menos yo, estar en el mundo en general. Cuidado con hacerse demasiado vehemente, porque muchas veces asusta. A mí me ha pasado, yo no me callo ni bajo el agua y hablo muchísimo y tal, y tengo opiniones fuertes, y es verdad que a veces me han dicho, oye, mira, relájate, porque igual esta persona que no te conoce tanto, no sabe cómo eres, igual le das un poco de miedo, o sea, entendedme, ¿no? Pero ¿dónde ponemos la línea? Porque sí que es verdad que yo creo que a veces hay que controlar un poco, porque hay mucha gente que tiene mucho... O sea, que tú puedes convencer y que te puede entender si tú moderas un poco el tono, pero igual si sales ya de repente diciéndole, pues esto está mal, tú lo que haces es que eres un asesino, no sé qué, por qué abortas, por qué tal, pues igual no llegamos tanto. O sea, no sé si me explico. O sea, bueno, hace la pregunta y luego una respondemos. pregunta aquí. Vale. Jaume, tus 3 minutos.
Bueno, faltaría más tú. Joder. Bueno, no me pongo de pie, no hace falta, creo. Lo primero, bueno, pues me encanta lo de Pedro y lo de Juan, también Jauma, pero Pedro y Juan por el... Me encanta. Un 5. No, bueno, Es como a los catalanes esos que Es están que mal en Madrid. no lo habéis dejado hablar mucho. Ya, Yo sabía lo que venía. Entonces, Ya bueno, lo ven. me encanta porque bueno, como coach no tenéis precio, es decir, estáis tratando de animar a los jóvenes y jóvenes no tan jóvenes, gente, profesionales jóvenes que veo yo aquí y que, bueno, pues para que salgan, para que usen la inteligencia, para que usen todas las armas de que disponen. Pero me vais a permitir que diga pues un poco una enmienda a la totalidad de lo que habéis dicho. Quiero ser breve para Ahí no... me salvo, ¿no? Yo entonces. Sí. Bien, habéis dicho que no hay totalitarismo, que bueno, que hay una guerra y que nosotros tenemos que participar y que estos chicos tienen que participar y tal. Yo, sinceramente, creo que se están confundiendo dos cosas. Primero, totalitarismo desde el punto de vista político no lo hay formalmente, pero sí que hay un totalitarismo cultural. Un totalitarismo cultural que cercena toda clase de oposición. Más bien, aquí lo que pasa es una situación en la que lo políticamente correcto está impuesto en todos los ámbitos de la vida. Es decir, se habla de que existe o has hablado tú, Juan, de que existen distintas, digamos, grupos cerrados, colectivos cerrados entre sí, es cierto, pero es que lo que se ha impuesto, por desgracia, quizá por el tema del wokismo, es decir, es una especie de odio frente a lo extraño, odio frente a los que no piensan como tú. Es decir, existe verdaderamente un totalitarismo cultural que se impone en todos los ámbitos. Entonces, contra eso es contra lo que hay que luchar. Y yo lo primero que hay que pensar es que la primera virtud de la sociedad como grupo humano es la tolerancia. Y la tolerancia es lo que en este momento brilla por su ausencia. No existe tolerancia. Al que piensa de forma distinta se le borra, se le cancela, no se le deja hablar. Pero desde los Me dos toca a lados, mí, me toca a mí, me toca a mí. Ahora ya le dejo. ¿Nos podéis dar media hora más? Por alusiones. 3 minutos, yo 3 minutos y así que no sea que he venido aquí y no he hablado. Ojalá, porque Oye, yo tenía dos ¿por qué no páginas de podemos- preguntas. Pedro, Sí. Pedro, me toca. Tienes toda la razón. Venga, ya. Voy a intentar ligar cosas que tú has dicho, cosas que tú has dicho, cosas que tú has dicho. O sea, tú hablabas de que hay que ser tan extremo, ¿no? Tú hablabas de la deshumanización, ¿no? de lo del odio, y tú de que hay que salir. Entonces, o sea, yo creo que para salir hace falta esa convicción. Entonces, en eso que tú hablabas, de ese, no es tanto no ser extremo, sino entender al que tienes enfrente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un proceso de infiltración, que suena como muy mal, ¿no? Pero el tío que tienes enfrente es un tío que lo defiende seguramente por una buena razón. Seguramente algo, o sea, estamos bien hechos, el corazón del hombre está bien hecho y aunque a veces pues hacemos cosas más, ¿no? Pues hay ahí algo bueno, ¿no? Entonces, seguramente pues el tío que tienes enfrente, pues yo qué sé, pues que está a favor del aborto, el tío que tienes enfrente que está a favor de no sé cuántos, el tío que tienes enfrente de no sé cuántos, defiende eso por alguna causa buena. Y entonces ahí tienes que hacer un ejercicio que no es fácil, que es entrar en la cabeza de ese tío. Es decir, ese tío porque está a favor del aborto, ¿no? Porque cree en la libertad de la mujer, ¿no? Y entiende que eso es libertad. No lo ves quizás, pero entiende que eso es libertad. A favor de los derechos de la mujer. Porque entiende que a lo mejor ahí no hay un niño. Porque entiende que es un miembro, claro, que venía al mundo con sufrimiento, ¿no? Pues si te lo puedes ahorrar, ¿no? Luego todos sufrimos, pero bueno, después... Bueno. Y entonces, eso es muy importante, porque entonces luego tú tienes que hacer, o sea, estás convencido de un tema, entras en la cabeza del enemigo, digamos, entonces luego tienes que estructurar un discurso para que el tío que tienes enfrente lo entienda, porque es verdad que si tú sales fuera a lo kamikaze, es lo que tú decías de, me entienden los de dentro, ¿no? Los del bareto gay ahí en el sótano, o me entienden los de no sé dónde, ¿no? Los del IS. Entonces tienes que estructurar un discurso, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que tú quieres enseñar, lo que tú quieres mostrar, ¿no? La belleza que tú tienes, que quieres comunicar,
pero sabiendo cómo el otro la puede recibir bien. Que eso no quiere decir modular el lenguaje, cambiar el lenguaje, sino hacer para que él lo entienda. No te lo va a comprar seguramente, pero te va a entender. Entonces es muy importante que te entienda, porque si te entiendes el primer paso, para que a lo mejor diga, pues mira tal, y a lo mejor lo vas a convencer de eso, casi olvídate. Y luego hay una cosa, la final de todas, que eso lo ligo con lo que tú decías y también lo que tú decías, que es, una vez tienes estructurado eso, ¿no? De cómo voy yo, por ejemplo, pues a defender el aborto en una plaza pública, ¿no? O sea, a estar en contra del aborto en una plaza pública, ¿cómo lo hago, no? Estoy convencido, he entrado en la cabeza del enemigo, o sea, sé cómo piensa, puedo hablarle a él, estructurar un discurso, y entonces viene él, voy a comunicarlo. Y entonces hay una cosa muy importante, o sea, hay un proceso muy, o sea, hay expertos en comunicación, o sea, hay un proceso que es comunicación verbal, no verbal, o sea, porque luego en ese proceso final te lo puedes cargar todo. Y hay un tema muy importante que destruye lo que tú comentabas, que es el humor, ¿no? Bien. No, espérate. Bien. Si es para decir bien, pues interrumpirlo. Sí. Es que y es entonces, esto. ahí hay una cosa, y me quedan 2 minutos, Pablo, ahí hay una cosa... Sí, hombre, no, 1 minuto y medio, joder, pues no hablan todo el rato, tío. El tiempo es relativo. Entonces, ahí hay una cosa, ¿no? Y es, por ejemplo, eso se veía en Cataluña, ¿no? Y es una cosa que a mí me se ve como de forma natural, ¿no? Pero que yo lo vi en Cataluña, ¿no? O sea, hay eso de la deshumanización. Y eso es una pena porque muchas veces nos hacen caer a nosotros, ¿no? En eso que es, al tipo que piensa diferente es un hijo de puta, ¿no? Y hay que ir contra él, ¿no? Y si algo enseña la Iglesia, es que hay que ser intransigente con las ideas porque creemos, pero transigente con las personas porque amamos, ¿no? Y el mundo es lo contrario. El mundo es intransigente con las ideas, perdón, transigente con las ideas porque no cree e intransigente con las personas porque no ama, ¿no? Y nosotros hemos de romper con eso. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Tú estás en Cataluña, ¿no? En pleno procés, entonces estás en contra del procés, te ríes de todo eso, ¿no? Y entonces te conviertes en un demonio, en un enemigo a batir, ¿no? O sea, te deshumanizan, ¿no? Y entonces, o sea, lo típico cuando aparecen en los medios según qué personajes, ¿no? Yo que sé, han detenido a un tío porque no sé qué hizo una clínica abortista en Estados Unidos y le sacan despeinado con cara de loco, ¿no? Para que tú te imagines, pues, o sea, la peor versión de esa persona, ¿no? Entonces, crean un montón de fantasmas. Y una cosa que rompe esos fantasmas es el humor. O sea, el humor, la verdad es que con humor no solo entran mejor, sino que humanizan, ¿no? Entonces, cuando tú tienes a un tío enfrente, ¿no? Que te quiere matar y le consigues hacer reír, ¿no? Le consigues sacar una sonrisa, ve que tiene sentido del humor, le desarmas, ¿no? Porque dice, yo venía aquí a enfrentarme a un demonio y veo a un tío con el que me podía tomar las cervezas, o sea, un tío normal, ¿no? Y entonces, eso a la hora de comunicar es fundamental. Porque es verdad que hay que ser, yo creo que hay que ser vehemente, o sea, y lo demás es que lo decía él, que seguramente está a favor del aborto, y lo decía con mucho, o sea, si estamos hablando de un asesinato, ¿cómo coño te vas a reír, ¿no? Lo que no quiere decir, o sea, te puedes reír, pero no puede ser que estés ahí pues tirando globitos, ¿no? O sea, estamos hablando de vidas humanas, pues uno se pone serio. Pero ese ponerse serio no quiere decir estar todo el rato cabreado y no quiere decir insultar al de enfrente. O sea, lo que decía en el debate, o sea, si yo me interesa que tú me creas para que tú, tus hijos o tus nietos, pues no maten a sus hijos, pues entonces me interesa hablar contigo, ¿no? Y luego ya iré con la maza a la clínica abortista a destruirla si es necesario, que también puede ser que sea necesario y lo es porque son vidas humanas. Pero eso, el humor y ya está. Mi intervención hasta aquí. Muy bien. Oye, muchísimas gracias. 4 puntos, 4 pam. Bueno, perdón. No, 30 segundos. No hay tiempo. Perdón, estamos fuera de tiempo ya. 30 segundos, porque os han metido mucha bronca de que no hacéis nada. Ya sé que para animarles, y os quería dar las gracias, porque yo si no estuviera aquí, estaría en mi casa, no sé si durmiendo, pero aquí no habría venido. 4 grados, 10 de la mañana, o sea que ya que estáis aquí, para mí ya es... No les digas una eso. Señal. Sí, no les digas eso, que entonces ya dicen, bueno, yo con venir aquí ya soy mejor que la media de mi generación. O sea, ¡que lo pensáis! Que ya voy a conozco muchas misa. calles, que sí. Juan, Que sigáis. Juan, Jaume y Pedro, nos vamos a despedir, pero dejadme una cosa que me hace mucha ilusión, porque Pedro Herrero en sus programas termina diciendo, recomendadnos un libro, una película, una serie de lo que hemos leído. Rápidamente, y nos despedimos con esto, Juan, Jaume y Pedro. Recomendadnos una lectura más para ahondar un poco más, una película que hable sobre este tema, una serie, una canción. Un dispositivo cultural. Bueno, yo seguro que la habéis visto, la 12 hombres sin piedad, la antigua, la de García Rodero. La del año 52, va de lo que él estaba diciendo, de cómo convencer a los demás de algo que tú crees que es el bien, ¿no? Que es no vamos a matar a este tío porque no sabemos si es culpable. 12 hombres sin piedad es la constatación teatral de que se puede llegar a convencer a los demás, a una masa de hecho, de que algo es verdad. Tiene versión teatral española, ¿eh? También, García sí, Rodero, muy bueno. Yo, dos libros. El primero que es... Di el que te he editado yo. ¿Cuál? Bueno, sí. ¿Cuál? O sea, edito 30. O sea...
No, o sea, yo 2 libros. Uno que es para entender los orígenes de todo esto que estamos hablando, ¿no? De lo woke, de cómo puede ser que se cancele, pues yo que sé, J.K. Rowling por decir no sé cuántos, cómo puede ser tal. O sea, que es uno que ha sacado Jorge Soler, que es un librillo súper pequeño, que te lo lees. Yo me lo leí Barcelona-Madrid en el AVE. Son, nada, 100 páginas, que a mí, que yo soy limitado de inteligencia, pues me lo explica y lo entiendo, y eso yo lo agradezco un montón. Entonces, pues me explica, o sea, por qué estamos así, ¿no? De dónde viene la cultura de cancelación, dónde nace todo eso. Y un segundo libro. Pero no has dicho cuál es el libro. Ah, coño, claro. Comprender y resistir la cultura de cancelación. Manual para comprender y resistir la cultura de cancelación, de Jorge Soler. Que nada, os lo recomiendo. Además, no sé si aquí a lo mejor hay ejemplares y luego os dan alguno, no tengo ni idea. Bueno. Y luego el segundo libro, que es un libro que habla de todo aquello que está cancelado desde el punto de vista que está cancelado, que es una enmienda a totalidad, que es lo que tú has hecho antes de Juan Manuel de Prada. O sea, si quieres saber qué está cancelado y qué visión sobre las cosas de la red están canceladas, pues ahí tienes un libro desde la economía a la cultura. Vale. Nos vamos. Muy rápido. El segundo es más importante. Muy rápido. Es muy importante equilibrar. Vale no. Está vinculado al dispositivo hay que cultural. decir el título. Brandy Carlyle, You and Me and the Rack. Pero lo importante es equilibrar lo que ella dijo entre creer y la caridad respecto de la persona con la que vas a combatir. No hay que hacerle caso a los mayores, lo siento mucho. Vivieron en otra generación y tenéis que denunciar el dirigismo. Tenéis derecho a legítimamente, generacionalmente, plantear la pelea en vuestros términos. Y muy importante, tenéis que apoyaros en la belleza, en el humor. No queréis ser la angry option. No. Tíos, la belleza de mis hijos es la mayor palanca de transformación social que existe en el mundo. Apoyaros en eso. Y nada más. You and Me on the Rack. Venga, ya está.